Me llamo Soraya de la Ribera, soy vuestra profesora de prácticas de laboratorio y hoy estamos aquí para utilizar la pizarra como un elemento importante para vosotros. Hoy os voy a enseñar cómo se diseña una práctica de laboratorio. Sabéis que nosotros estamos en el programa internacional del IPAI y nosotros tenemos que presentar prácticas de laboratorio diseñadas por nosotros como una tarea más. Vamos a empezar este ejercicio en tercero de la ESO para que en cuarto seáis capaces vosotros de diseñarlas con más soltura. Nosotros tenemos aquí una serie de diapositivas que vamos a ir completando entre todo el grupo. Os voy a ir mostrando esas diapositivas, luego pasaremos a hacer la práctica, la experiencia y completaremos todo aquello que hayamos investigado. Mirad, inicialmente cuando se diseña una práctica tenemos que plantearnos sobre qué. Nosotros vamos a estudiar aquí un tipo de reacciones que son las reacciones de precipitación. Las sustancias son más o menos solubles en agua, hay sustancias poco solubles y aparecen precipitadas cuando nosotros hacemos una reacción, es decir, aparecen como un sólido. Vamos a estudiar algunos tipos de reacciones de precipitación. El objetivo que yo os planteo inicial es diseñar un proceso para el estudio experimental de ese tipo de reacciones. Pero vosotros tendréis que completar más objetivos en la práctica, porque vosotros seguro que pretendéis algo más que esto. El fundamento teórico lo vais a obtener de una serie de enlaces que os he puesto ahí, que vosotros consultaréis, además de vuestro resumen de texto, apuntes de vuestra profesora de teoría, etc. Una vez que uno ya tiene claro lo que va a hacer o lo que se ha preguntado, va a plantear una hipótesis. Sabéis, o recordáis, porque os lo habrá contado vuestra profesora cuando estudiasteis el método científico, que la hipótesis es aquello que prevé una persona que va a suceder en el experimento que luego va a diseñar para comprobarlo. ¿De acuerdo? Vosotros, una vez que hayáis investigado la bibliografía, tendréis una idea clara de lo que va a suceder cuando hagáis estas reacciones de precipitación. Y la vamos a plasmar aquí en forma de hipótesis. Pondremos una puesta en común, todos los grupos, y de allí surgirá la hipótesis que pondremos en nuestra experiencia. Aquí os he seleccionado algunos materiales que aparecen en la Smart como imágenes que vosotros a su vez seleccionaréis copiando y pegando para montar cada uno de vosotros en esta diapositiva que va por grupos. ¿Veis? Seleccionaréis, os he puesto un ejemplo, el material que vais necesitando, pondréis su nombre y los productos que vais a utilizar para vuestra gráfica. ¿De acuerdo? Y con ello montaréis en cada grupo esta diapositiva, en la que quedará pues, más gráfico el tema de los materiales. Tendremos la fotografía y tendremos además el nombre. ¿De acuerdo? ¿Veis que está el grupo 2, el grupo 3? Porque vamos a formar 3 grupos de trabajo. En esta diapositiva que aquí aparece, vosotros vais a escribir, lo podéis hacer con el ordenador, un miembro del grupo saldrá a escribir el procedimiento experimental que va a seguir para realizar su experimento, su práctica. Podéis hacerlo bien utilizando, ya os digo, el teclado, o podéis hacerlo, si tenéis buena letra, con el ordenador. ¿De acuerdo? Una vez que hayáis hecho vuestro experimento, siguiendo el procedimiento experimental marcado, hay que recoger los resultados. Tendréis que diseñar una tabla. Os pongo un ejemplo de tabla, pero vosotros podréis diseñar lo que queráis para que sea más práctica para vosotros. Los grupos se van a dividir a su vez en A y B. Vamos a formar un grupo 1, pero habrá 2 reacciones en cada grupo para contrastar. Entonces, por eso he puesto 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Ya os digo que el diseño me gustaría incluso que fuera vuestro. Se puede cambiar esta diapositiva y poner vuestra gráfica. Vuestra tabla. En las observaciones anotaréis todo aquello que veáis cuando hacéis la reacción. ¿De acuerdo? Si continuamos un poquito más, tenemos que analizar los resultados. Os he puesto en esta diapositiva, como veis, una imagen que nos recuerda que tenemos que pensar ahí, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis de los resultados que hemos obtenido. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿De acuerdo? Nos tenemos que plantear la explicación de esos resultados que hemos obtenido en antes. En la siguiente fase, tenemos siempre que ver las propuestas de mejora a ese método que hemos llevado a cabo. A lo mejor hemos cometido algún error, se nos ha caído algo de
objetivo, no hemos preparado bien la disolución. Propuestas de mejora, para corregir los posibles errores o mejorar la práctica cara a repetirla posteriormente, ¿de acuerdo? ¿Estáis viendo los pasos que seguimos cuando diseñamos un experimento? Las fuentes consultadas, todas aquellas direcciones de internet, etcétera, etcétera. Y finalmente, fijaos, os he puesto a cada grupo una diapositiva con anexos porque quiero que hagáis fotografías del experimento y pongamos esas fotografías ahí como evidencia de lo que ha sucedido. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que todo salga muy bien y nos enteremos de cómo se diseña la práctica de la web.